Buenas tardes, mi nombre es Sara García y vengo a exponer el tema del determinismo. ¿Qué es el determinismo? Es una corriente filosófica que sostiene que todas nuestras acciones se basan en una relación de la causa y el efecto. Es decir, nada es al azar y siempre hay una causa que motiva al efecto. En la filosofía es una manera de entender el mundo y las cosas que nos pasan. Pero no solo se queda en la filosofía, también hay otras ciencias a las cuales se aplica, las cuales pueden llegar a ser geografía, economía, psicología, biología e incluso hasta la religión. Existen dos grandes ramas dentro del determinismo, la cual es la fuerte y la débil. La fuerte defiende que cualquier acción está totalmente determinada por hechos u eventos anteriores, no acepta ningún grado de al azar, a diferencia de la débil que sí acepta todo lo anterior, pero también acepta que también puede llegar a pasar cosas al azar. En diferentes tipos de determinismo, en el geográfico se trata de la corriente en la que afirma que según la zona en la que uno haya nacido o se haya desarrollado, una persona actuará de una u otra manera. Las necesidades de cada medio moldean a las sociedades, determinando cómo han de adaptarse al mismo. Montesquieu desarrolló una teoría que mediante la cual el clima y el terreno de cada territorio forjan el carácter y las costumbres de quienes viven en él. Por ejemplo, los habitantes de las zonas nórdicas y escandinavas tenían que trabajar para mantenerse del frío. La determinación biológica afirma que el comportamiento y las acciones emprendidas por los seres humanos viven dadas por su dotación genética. De hecho, muchas enfermedades vienen determinadas de una forma biológica sin que podamos hacer nada. En el caso de la esclerosis múltiple o en el de los más polémicos, que es el trastorno psicópata u otros trastornos peligrosos, los psicópatas cuyo comportamiento no son provocados por factores externos como el maltrato o el abuso de estupefacientes tienen un origen biológico. En el determinismo religioso defiende que las acciones de las personas están sujetas a la voluntad de Dios, siendo este quien determina el comportamiento del ser humano, siendo esto así que siempre se lleva a cabo la justificación de los actos por parte de quien los comete. Aunque ellos sean moralmente reprobables, esto es común escuchar que de una u otra cosa ha pasado por la voluntad de Dios, porque Él es así y así lo ha querido, dando a entender la exculpación de la acción. El fenómeno biológico dentro del determinismo fue en algunas especies de cocodrilos y algunas tortugas, ya que el sexo de las crías no está definido genéticamente como en los mamíferos, donde los cromosomas X o Y determinan el sexo, sino depende de la temperatura a la que los huevos son incubados. En algunas tortugas las temperaturas bajas favorecen el desarrollo de machos, mientras que en las temperaturas altas producen hembras. En los cocodrilos ocurre algo contrario. Temperaturas intermedias generan machos, mientras que en las temperaturas altas o muy bajas producen hembras. Este claro ejemplo es un determinismo biológico influenciado por el ambiente, ya que el factor físico externo, o sea la temperatura, fija un rasgo biológico clave, el sexo del organismo, sin intervención de la genética. El determinismo fue desarrollado por los filósofos griegos durante el siglo VI y VII a.C. Los filósofos presocráticos Heráclito y Leucipo. Más tarde fueron Aristóteles y principalmente por los estoicos. Gottfried Leibniz fue uno de los grandes filósofos que defendió el determinismo en un sentido metafísico, proponiendo que todo lo que ocurre en el universo tiene una razón suficiente para ser tal y como es. Su concepto de razón suficiente implica que no existe evento sin causa y que todo lo que sucede está predeterminado por causas previas. En su visión, el mundo está gobernado por lógica de razones y causas, lo que hace que el determinismo esté ligado a la naturaleza del mismo universo. Pierre Simon fue un gran exponente del determinismo en la ciencia. Su famosa idea del demonio de Laplace es una expresión matemática del determinismo absoluto. Según Laplace, si consideramos todas las posiciones y la velocidad de las partículas del universo, en un momento dado podríamos predecir el futuro con total precisión, ya que según él el universo funcionaría como una máquina determinista regida por las leyes de la física newtoniana. Esto posiciona el determinismo como una propiedad de la naturaleza en términos científicos.
Friedrich Ratzel, aunque su enfoque fue más conocido en geografía, Ratzel también influyó en el determinismo geográfico, al proponer que en medio del ambiente y el espacio en el que se desarrollan las sociedades humanas influyen de manera determinante en su organización y desarrollo. En este contexto, el determinismo geográfico sugiere que los factores físicos como el clima y el terreno condicionan las formas de vida y la evolución de las civilizaciones. Paul Edwards fue un filósofo moral, aunque no está tan directamente asociado con el determinismo como otros, defendió la noción de que el determinismo tiene implicaciones éticas importantes, especialmente en lo que respecta a la libertad humana. Edwards discutió sobre el determinismo en relación con la moralidad y la responsabilidad, sugiriendo que si nuestras acciones están determinadas, deberíamos reconsiderarlo como entendemos la culpa y la responsabilidad. Sam Harris en la actualidad ha sido un defensor del determinismo desde una perspectiva neurocientífica y filosófica. En su obra Libre Albedrío, Harris argumenta que el libre albedrío es una ilusión y que nuestras decisiones están determinadas por el procesos cerebrales y factores fuera de nuestro control. Su visión del determinismo está vinculada a la ciencia cognitiva y a la comprensión de cómo funciona la mente humana, cuestionando la noción de responsabilidad moral desde la perspectiva de un universo. En conjunto, estos pensadores han aportado a la reflexión sobre el determinismo desde diversas áreas del pensamiento humano, contribuyendo a su desarrollo tanto en la filosofía como en la ciencia, la ética y las ciencias sociales. Las críticas contemporáneas al determinismo se centran alrededor de su aplicación en el ámbito ético y la cuestión del libre albedrío. Algunos argumentan que el determinismo lleva a su extrema socova la responsabilidad moral, ya que si nuestras acciones están predefinidas, la noción de culpa o mérito pierde su fundamento. Además, las teorías de complejidad y caos, como la teoría del caos y el efecto mariposa, ofrecen una visión de pequeños eventos aleatorios pueden desencadenar resultados impredecibles, sugiriendo que el mundo no es perfectamente predecible ni determinista. Las interpretaciones modernas de la teoría cuántica refuerzan este enfoque, proponiendo que el indeterminismo es una característica incoherente del universo. Se conoce como la teoría del todo al amplio conjunto de teorías de la física teórica que intenta resumir los postulados más importantes de la física en una sola gran teoría unificada, que integra tanto planteamiento de la física clásica relativista como la física cuántica y la física estadística. La idea de una teoría del todo se basa en un principio determinista y su primera expresión surge originalmente del demonio de Laplace, del cual ya hablamos anteriormente, es decir, a partir de la suposición de que si existiera una superinteligencia capaz de estudiar y analizar todos los fenómenos del universo, podría resumirse su explicación en una única fórmula, total y unificada. Actualmente la teoría del todo se enfrenta a dificultades de unificar la física clásica y la física cuántica, debido a sus diferentes teorías conceptuales, donde uno de los principales problemas y desafíos radica en el determinismo interdeterminismo. Otra de las teorías se conoce como efecto mariposa, a la idea determinista de que un ligero cambio de la realidad, por más mínimo que sea, puede desatar un conjunto de cambios monumentales a largo plazo. Así, el aleteo de una mariposa puede desencadenar una serie de eventos aparentemente aleatorios que pueden causar un desastre en cualquier otra parte del mundo. Y por último, esto sería todo sobre el determinismo. Gracias por ver.